Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, por tu palabra que tú nos has entregado, que tú te has revelado, Señor, y también nos ayudas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a que podamos entender tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, lleguen hasta lo más recóndito de nuestro ser. Que tú, Señor, busques ahí, Señor, aquellas cosas que muchas veces ocultamos y tráelas a la luz, Señor, delante de ti, para que, Señor, nosotros podamos arrepentirnos y podamos, Señor, volvernos a ti una vez más, Señor. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, porque aunque leímos un pasaje ciertamente difícil, tu palabra sigue siendo lumbrera, sigue siendo lámpara a nuestros pies y a nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ilumina, tú eres quien nos ayuda a entender. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con nuestra serie de mensajes en el libro de Jueces, ¿ya? Vidas quebradas, cada uno hacía lo que bien le parecía, y ya vamos avanzando. Hoy día vamos a terminar el capítulo 8, ¿ya? ¿Cuántos están felices por eso? Estamos avanzando en el libro de Jueces y estamos leyéndolo juntos, como iglesia. Y eso es muy bueno, porque así nosotros estamos cultivando disciplinas espirituales juntos, ¿ya? Ahora, en estos 3 capítulos se observa la historia de un héroe quebrado. No sé si se pudieron dar cuenta, la historia de Gedeón. Y es interesante que Dios dejó su historia desde su ascenso como líder, pero también su caída estrepitosa. La Biblia no oculta este tipo de cosas, este tipo de situaciones difíciles, sino que las muestra, las evidencia. Y podemos recordar historias de héroes que han fracasado. De hecho, los productos culturales como los cómics, los animes, las series y películas cuentan historias de héroes que pueden comenzar bien, pero algunos terminan mal y otros terminan bien. Ahora, el contexto cristiano no está exento de historias de pastores quebrados e iglesias quebradas. De hecho, hay algunos ejemplos que incluso se encuentran documentados, ¿ya? Yo les voy a dejar algunas recomendaciones aquí para que usted vea, si es que usted tiene acceso también a estas plataformas digitales, como lo es, por ejemplo, Amazon Prime. Ahí hay un documental que se llama Los escándalos de Hillsong, ¿ya? Y hay otro documental que también se llama Los secretos de Hillsong. Si lo puede ver y tiene acceso a ello, véalo porque es un muy buen documental. Y es un documental sobre la iglesia Hillsong, esa iglesia que de hecho nosotros cantamos muchas canciones de Hillsong. En el tiempo cuando estábamos también en la Wesleyana cantábamos demasiadas canciones de Hillsong, pero a todos, y me incluyo, nos gustaban. Pero en la historia de Hillsong, sobre todo en Estados Unidos, hubo un gran fracaso a través de un pastor que se llamaba Carl Lentz, ¿ya? Que eso va a estar ahí en el documental. Así que les voy a hacer un poquito de spoiler. Un ex pastor de aquella denominación cayó en adulterio y cometió una serie de abusos espirituales en donde él, en lugar de pastorear a los creyentes, los usaba para sus fines de alcanzar fama y también poder. ¿Ya? Un segundo ejemplo es Mark Driscoll, quien fue un pastor brillante, fundador del movimiento Hechos 29, que es una organización misionera, todo esto que todavía sigue en funcionamiento porque de hecho a él lo sacaron del movimiento. Pero él también fue plantador de una iglesia que personalmente yo admiraba mucho, que se llamaba Mars Hill, ¿ya? Y su caso fue particular porque él fue despedido de la iglesia y de la organización misionera debido a patrones pecaminosos repetitivos en abusos de poder, actitud irascible, es decir, era una persona que tenía mucha ira, y arrogancia, y sobre todo, sin exhibir arrepentimiento cuando era confrontado. Ahora, el caso de Driscoll se encuentra en una serie de podcasts que está en el YouTube, ¿ya? Ese es más accesible, pero está en inglés, así que si alguna persona sabe inglés, lo puede ver ahí, y también está en Spotify, que se llama El ascenso y la caída de Mars Hill. Y su primer episodio coloca varios antecedentes porque, sumado a la actitud del pastor, la iglesia nunca confrontó a sus líderes. Fueron permisivos con los pecados y permitieron la difusión de una cultura tóxica de la iglesia. Y de hecho, cuando termina el primer episodio, que se llama ¿Quién mató a Mars Hill? ¿Quién mató a la iglesia Mars Hill? La respuesta más clara era que fue el temperamento conflictivo de ese pastor, de Mark Driscoll.
Sin embargo, debido a que la iglesia contaminó su espacio con una cultura que permitía ese tipo de abusos, el narrador hace una pregunta retórica a aquellos que lo están escuchando. ¿Quién mató a Marcial? Quizás todos lo hicimos. Estos ejemplos demuestran que todas las iglesias y sus líderes tienen el potencial riesgo de caer. Y existen ejemplos en todas las estructuras eclesiásticas. Yo le acabo de nombrar 2, pero existen muchos. Pasa en iglesias reformadas, en iglesias presbiterianas, metodistas, pentecostales, anglicanas, luteranas, en todas. En ocasiones las respuestas son variadas, ¿ya? Porque las personas tienen algunas respuestas desequilibradas frente a este tipo de asuntos. Hay 2 polos de respuesta comunes: la hipergracia y la hiperseveridad. La hipergracia tiene que ver con estas respuestas de evitar disciplinar este tipo de casos, de evitar confrontar el pecado de este tipo de casos, porque dicen, no, pues si todos somos pecadores, no exageremos la situación, si pasó nomás. Y se olvida de que Dios es justo y de que Dios confronta nuestros pecados. Pero el segundo caso es igual de malo, porque las personas son muy severas, hiperseveras, porque acusan a esa persona que falló, no merece el amor de Dios, no debe pisar nunca más una iglesia. De hecho, no lo vamos a mirar cuando vayamos por la calle. De esta manera ellos también cometen otro error, que evitan su responsabilidad de amar al prójimo y recordar que las personas también son importantes. La Escritura nos enseña eso. Y se olvidan a la vez de que Dios es compasivo. Y cuando vemos a Jesús en la cruz, ¿cuál sería nuestra respuesta que nosotros deberíamos dar a ese tipo de casos? Porque en la cruz es el lugar donde la misericordia y la verdad se encontraron. Eso lo dice el Salmo 85. Y por lo tanto nuestras respuestas deben ser equilibradas considerando la justicia y la compasión de Dios. Ambas, unidas. Por lo tanto, una iglesia debe ejercer disciplina frente a este tipo de casos, debe ser confrontado el pecado sin olvidar el amor al Padre, porque Dios a quien ama, disciplina. Eso está en la Escritura. Pero también nosotros debemos reconocer que no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Es verdad, nuestros pecados, todos nuestros pecados, pequeños, grandes, todos nos llevan a la condenación. Todos deberíamos estar en el infierno en este momento. Pero de la misma manera, no hay pecado tan grande que pueda traer condenación sobre aquellos que se arrepienten verdaderamente. Es decir, cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, todos nuestros pecados son limpiados, son borrados y nosotros podemos empezar de nuevo delante del Señor. Porque en Jesús ya no hay más condenación. Y volviendo a nuestro texto, en Gedeón nosotros observamos a un héroe o un líder que está quebrado junto al pueblo de Dios que también está quebrado. Y observamos el ascenso de un líder tímido, de un líder inseguro, de un líder ansioso, ¿ya? Como nuestra generación ansiosa, a una caída de alguien que se vuelve orgulloso, soberbio y pecador. Y mientras leemos el texto, su estructura nos entrega varias lecciones para el peregrinaje cristiano y advertencias para la caída. Por lo tanto, nos entrega esas lecciones para el ascenso y la caída. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que poco se ve, pero ahí les puedo mandar también las diapositivas. Más que nada son los títulos también de las secciones. Entonces nosotros vamos a ver hoy día 6 puntos, ¿ya? Yo suelo acostumbrar mis sermones con 3 puntos, 4 puntos. Pero en este caso, que era un texto tan grande, inevitablemente habían más puntos, ¿ya? Y la primera gran sección que vamos a ver es que el Señor nos entrega lecciones en nuestro peregrinaje como cristianos. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar 3 cosas por lo menos: que Dios está siempre presente, que Dios es lo suficientemente bueno y que Dios es lo suficientemente poderoso. Pero después, cuando pasemos al capítulo 8, vamos a ver que también hay advertencias para evitar caer y en la caída, porque se nos va a enseñar a tener cuidado con el veneno del éxito, el peligro de la idolatría y el servicio de los labios. ¿Ya? Vamos a ir viendo eso poco a poco. Entonces vamos a lo primero: Dios está presente, y eso lo vemos en el capítulo 6 de los versículos 1 al 24. Y en esta ocasión, si se dieron cuenta, el ciclo de maldad que hemos estado repitiendo en cada sermón ocupará 3 capítulos. Y nuevamente los hijos de Israel hacen lo malo delante de los ojos de Jehová.
Y si se dan cuenta, en este caso la opresión proviene de enemigos antiguos, los madianitas, ¿ya? Para aquellos que han leído la Escritura van a darse cuenta que en Éxodo los madianitas en un primer instancia fueron aliados que ayudaron a Israel, pero luego se transformaron en una enemistad de largos años. Y en los primeros 6 versículos nosotros observamos una explotación económica de Madián. Miren la manera en que lo acosaba Israel. Porque en primer lugar, en el versículo 2 lo aislaban, en el versículo 3 los atacaban, en el versículo 4 saqueaban su tierra, en el versículo 5 generaban hambruna y en el versículo 6 los empobrecían. Y frente a esta situación, el pueblo de Dios clama al Señor. Y en los versículos 7 al 10, Dios levanta un profeta anónimo. ¿Se dieron cuenta que el profeta no tiene nombre? Ahí en el texto, no tiene nombre. Es un profeta anónimo y que les va a recordar 2 asuntos principales: lo que Dios hizo y lo que el pueblo hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios tuvo misericordia de su pueblo, lo liberó, lo cuidó y lo bendijo. En cambio, el pueblo, ahí está al final del versículo 10, no obedeció su voz. En los versículos 11 al 24, Gedeón es visitado por el ángel del Señor. ¿Se acuerdan que en el primer sermón yo les mencionaba quién era este ángel del Señor? Era una teofanía, una manifestación de Dios. De hecho, si se fijan en el texto, el ángel se identifica como Señor en algún momento. Entonces es una manifestación de Dios. Y ellos están en este momento en el lagar donde se pisa la uva, pero ellos están sacudiendo trigo junto a su familia. ¿Por qué? Por esta persecución que hacían los madianitas. El mensaje del ángel es tremendo, porque le dice lo siguiente: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El mensaje de aliento que todos necesitamos, ¿no? Sin embargo, el mensaje de valiente, porque lo llama de valiente, es irónico, pero también es profético. Es irónico, ¿por qué? Porque el valiente está escondido. Es el miembro más débil de su familia y es el miembro más débil también de la tribu de Manasés, la tribu menos importante. Porque de hecho, si se fijan en Génesis 48, ellos no recibieron la bendición cuando Jacob bendice a la familia. A la vez es profético, porque Gedeón está representando aquí a Israel en ese momento, pues Dios le agrada llevar a cabo sus propósitos con los débiles. Además, Gedeón representa ahora aquí a un nuevo Moisés. Si se fijan ahí en el texto, la estructura es muy similar, porque observen el detalle del relato de Gedeón. Él va colocando excusas similares a las que colocó Moisés cuando Dios lo llamó ahí frente a la zarza ardiente. Por lo tanto, la obra que Dios va a hacer aquí en este capítulo 6 es que habrá un nuevo éxodo, una nueva liberación. Y eso también incluye una paradoja, porque ahí, si se fijan en el versículo 14 del capítulo 6, le dice: con tu fuerza salvarás a Israel. Pero el versículo 16 dice que Dios estará con él. Hay una paradoja. Gedeón no salvará a Israel por su fuerza, pero sí lo hará sabiendo que su fuerza está siendo usada en el propósito de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta que nuestras fuerzas solo son útiles en el llamado y la tarea de Dios. Fuera de eso, somos débiles. Y aunque el factor numérico aquí es puesto a prueba porque el Señor le dice que está con él, y en el capítulo 7 esto será aún más descriptivo porque va a ser la fuerza madianita versus el débil Israel. Pero Gedeón aquí duda de las promesas de Dios. No sé si se dieron cuenta mientras nuestros hermanos leían, porque él reacciona con miedo. Gedeón realiza una serie de cuestionamientos a Dios, porque le dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Con qué salvaré a Israel? Son cuestionamientos. Él tiene dudas y temores. Incluso pide una señal para ser confirmado. Gedeón está necesitando de la seguridad de Dios en medio de las dudas y debilidades. Y aquí la señal que le pide es muy rara, porque vean ahí el versículo 17: te ruego que me des una señal de que tú me has hablado. Ya estaban conversando ahí, como si esa conversación no fuera suficiente. Gedeón es muy inseguro. Y ojo, el texto no nos llama a imitar a Gedeón. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. No nos llama a imitar a Gedeón pidiendo señales, porque de hecho pone en evidencia
bajo esa misma estructura de que lo que está haciendo Gedeón es extraño, pero Dios tiene misericordia con sus siervos. Luego Gedeón construye un altar llamado Jehová Shalom, que ahí la traducción dice Salón, pero es Jehová Shalom, Jehová de paz, o Él da paz. Y aquí Gedeón entendió que ver a un Dios santo, porque si el ángel del Señor era la manifestación de Dios, él vio a Dios cara a cara. Y las personas que veían a Dios cara a cara debían morir. Pero por su gracia, por lo que Dios hizo, él puede estar en paz. Eso va a ser significativo después para el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta situación de Dios llamando a un líder débil con nosotros? El pueblo clamó a Dios y Él les entregó un sermón. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros clamamos a Dios, muchas veces nos va a entregar un sermón. Y lo hace a través de un profeta anónimo. Así que muchas veces el mensajero no importa. Lo que importa es la palabra de Dios. Y lo primero que debemos saber es que todos los cristianos necesitamos el sermón de Dios. ¿Para qué? Para conocer lo que Él ha hecho y lo que nosotros hemos hecho. Antes de valorar la salvación de Dios, necesitamos entender la razón del rescate. Y el llamado de Dios para su pueblo es para que se arrepientan de sus pecados. Y esto no es una instancia única, se va a repetir constantemente en toda la Escritura. En toda la Biblia somos llamados a arrepentirnos por nuestros pecados, debido a que el pecado, en este sentido, nos debe repugnar y los asuntos de Dios deben preocuparnos. El pueblo de Dios aquí clama, pero no se arrepienten. Y debemos tener cuidado con esto, porque el pesar sentimental, llorar mucho, no significa arrepentimiento. No es igual a arrepentimiento. Porque el arrepentimiento verdadero va a involucrar que nuestra mente, nuestros afectos y nuestra voluntad, es decir, que nosotros reconozcamos que el pecado es una ofensa a Dios, que nos dolamos porque entristecemos a Dios y abandonemos el pecado voluntariamente para glorificar a Dios. Eso es arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, aprender que Dios está presente implica escuchar su voz, llamándonos a crecer en Él y con Él. Observen el detalle precioso del texto. En 4 ocasiones, Dios quiere animar a su líder débil con lo siguiente: el Señor está contigo. El Señor está contigo. Esta promesa lo cambia todo, queridos hermanos y hermanas. Lo cambia todo. Porque recuerden el Salmo 23, versículo 4. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O como dice el hebreo, tú conmigo. Porque el verbo estar no existe en el hebreo. O lo que Jesús dijo en la Gran Comisión, en Mateo 28, 20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La lección que debemos entender como siervos de Dios es que Él nos ama demasiado y nunca nos va a dejar. A pesar de nuestras debilidades y temores, Él siempre estará con nosotros. Pasemos a lo segundo que debemos entender, que Dios es lo suficientemente bueno. Y seguimos ahí en el capítulo 6, desde los versículos 25 al 40. Y en los versículos 25 al 32, Dios hace un llamado para enfrentar al enemigo, a Baal y a Sera. Gedeón debe derribar los altares a los ídolos paganos de la ciudad y de su familia. Su familia también era idólatra. Lo más probable es que Gedeón también. El pueblo de Dios había combinado la adoración a Dios con los ídolos. Aquí el problema no era meramente que ellos estaban adorando a Dios así como su único Dios, sino que ellos estaban adorando a Dios y a los ídolos. Estaban adorando a Dios y a algo más. Y Gedeón aquí, como líder débil y temeroso, va a derribar ese altar, pero lo hace por la noche, para que nadie lo vea. Aún así, las personas de la ciudad identifican que fue Gedeón y van a matarlo. Y observen que siempre que un ídolo es confrontado, sus adoradores siempre van a reaccionar. ¿Ya? Así que lo buscan junto a su familia. Joás, el padre de Gedeón, también era idólatra, como el pueblo. Y en el afán de defender a su hijo dice lo siguiente sobre los ídolos: si Baal es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó el altar. En otras palabras, los ídolos van a prometer mucho, van a prometer satisfacción, pero no pueden defenderse.
Ahora, el nombre de Gedeón es Jerobaal, el que pelea con el Dios falso, el que pelea con Baal. Observen que Dios llama a repudiar nuestro pecado. En los versículos 33 al 35 se prepara el escenario de la batalla entre los madianitas e Israel del capítulo 7. Dios los llevará a repudiar los caminos perversos del mundo, a la vez que los lleva también a repudiar su propio pecado. Ahora en los versículos 36 al 40, Gedeón pide nuevamente una señal a través de un vellón, ¿ya? Que era una lana esquilada, porque se siente inseguro del llamado de Dios y de sus promesas. Entonces va y le pide una señal a Dios. De hecho, se la pide 2 veces. Pero debemos tener cuidado con esta situación, porque recuerden que Satanás, cuando tienta a Jesús, le dice que pide una señal a Dios para probarlo. Convierte estas piedras en pan. Lánzate desde el lugar más alto para que te asistan los ángeles, porque eso es lo que dice la Biblia. Y Jesús le responde: Dios no debe ser probado ni tentado. Esto quiere decir que no debemos imitar a Gedeón en probar. No debemos imitarlo en esa situación. No obstante, Gedeón está pidiendo a Dios que se muestre soberano sobre la naturaleza. En otras palabras, estaba pidiendo fortalecer su fe. En ese aspecto sí podríamos imitar a Gedeón, porque él está rogando a Dios que aumente su fe. Y nosotros podemos, por la Escritura, pedir fe al Señor cuando nos falta fe. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, un vellón, una destrucción de un altar, con nosotros? Corremos el peligro dentro de la jornada cristiana en ser seducidos por los ídolos. No olvidemos que Baal y Asera representaban el anhelo de tierras y familias fértiles. Era un anhelo económico y familiar. El pueblo de Israel lo que deseaba tener era buenos trabajos, mucho dinero, familia y comodidad. Pero los ídolos se pueden disfrazar de cosas buenas, tratando de darnos satisfacción y deleite temporal. Ahora, lamentablemente, aquí es buscado en lugares equivocados, porque la idolatría y estos deseos desenfrenados en nuestro ser reflejan que no creemos que Dios sea lo suficientemente bueno como para sustentarnos. La razón por la que muchas veces adoramos a ídolos es porque no creemos que Dios sea lo suficientemente bueno para cuidarnos, teniendo mucho o teniendo poco. Porque la idolatría significa que no creemos que la bondad de Dios puede quitarnos cosas. No sé si usted sabía eso, pero existe el mito evangélico de que Dios solo nos bendice cuando Él nos da. Pero Dios muchas veces nos bendice quitándonos cosas, quitándonos personas. Dios nos bendice. Lea Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay bendición cuando el Señor también nos quita cosas. La idolatría es el fiel reflejo de la falta de fe. Entonces, en la jornada cristiana debemos estar atentos a nuestro corazón y rogar que el Señor siempre nos llene de fe. Somos el pueblo que debe vivir por fe y no por vista. Nuestra seguridad debe estar arraigada en nuestro Señor bondadoso y no en las circunstancias cambiantes. Por esto, siempre Dios nos recordará lo bueno que Él es. Entonces ahora, pasemos a lo tercero que debemos recordar en nuestro peregrinaje, en nuestro camino con el Señor, que Dios es lo suficientemente poderoso, y eso está por completo en el capítulo 7. Vean ahí los versículos del 1 al 8, porque comienza la batalla entre Madián e Israel, y Dios le solicita un pedido muy extraño, porque le dice: reduce tu ejército. Reduce tu ejército. Y parece contraproducente porque van a ir a una batalla y el Señor ahora está pidiendo menos gente. ¿No les parece extraño? Y de hecho eso es lo que pasa, porque de 32.000 personas quitan a los temerosos y quedan 10.000. Y luego, bajo una solicitud divina, escoge a aquellos que lamen el agua. Un criterio raro, ¿no? Y quedan 300 guerreros. ¿Cuál es la razón de todo eso? Dios disminuye el ejército con un objetivo concreto. Y está ahí en el versículo 2 del capítulo 7. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Dado que el pueblo es tendiente al orgullo y a la soberbia, el pueblo debía traer a su memoria que Jehová los ha salvado. En los versículos 9 al 15, Gedeón nuevamente tiene temor. Es un líder realmente ansioso, temeroso, preocupado.
pero el Señor una vez más le confirma la victoria. Observen que los siervos de Dios, aunque sean tardos en comprender, Dios tiene paciencia y persevera en su trato con ellos. Dios es paciente con ustedes y conmigo, hermanos. Israel y Gedeón llevan aprendiendo la misma lección en distintos ciclos. Llevamos 8 capítulos. Israel tiene que aprender la misma lección en estos 8 capítulos. Confía en el Señor. Y eso es lo que probablemente a ustedes y a mí nos va a demorar toda la vida. Confíen en el Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la lección que el Señor nos quiere enseñar. Porque somos lentos para creer en el Señor. Dios le dice que si tiene temor, que descienda al campamento de los madianitas. Miren, otra instrucción curiosa, porque es como, ¿tienes temor de estos soldados? Ya, desciende, anda allá, anda a verlos, donde los que te dan miedo, anda. Y cuando desciende, Gedeón se abruma, se asusta, porque ve al ejército numeroso como langosta, y ve a camellos, que es cierto, para nosotros los camellos son animales muy bonitos, quizás algunos quisieran andar arriba de camellos, pero los camellos eran usados en las guerras, sobre todo allá en Medio Oriente. Entonces generaba miedo ver camellos. No obstante los problemas, y esto es lo que el Señor también nos quiere dejar claro en este texto, los problemas y las circunstancias no son tan grandes como nosotros pensamos. Por eso le dice, ve, anda. El problema que tú piensas y que tú tienes no es tan grande como tú piensas. Por eso anda. Dios no le promete a Gedeón un camino libre de conflictos, sino que en medio de los problemas Dios estará con él. Recuerden la primera lección. Ahí el Señor le permite escuchar una conversación donde un madianita cuenta un sueño también extraño. Un pan que rueda y destruye a los madianitas. ¿Ya? Imagínense un sueño donde un pan va rodando una colina y destruye, ¡pah! No sé de qué tamaño será ese pan para que termine destruyendo toda una tienda. Pero ese fue el sueño. Y ellos intuyen que debe tratarse de Dios y que Dios los ha entregado en manos de Gedeón. Imagínense un pagano entendiendo mejor el plan de Dios que su mismo pueblo. Observen que lo numérico está presente en este relato. Gedeón, un hombre, derrotará a todo el campamento. Dios puede vencer a un ejército con un solo hombre. Y de hecho va a pasar eso con Sansón. Vamos a llegar ahí. La clave es que Dios está con su pueblo. La reacción de Gedeón es crucial, porque aquí en el versículo 15 tiene una respuesta que debería ser la nuestra ante ver a Dios, ante ver la acción de Dios. Adorar. Deberíamos adorar al Señor. En los versículos 16 al 25 obtienen la victoria llevando unas trompetas y unos cántaros, unos jarrones, ¿ya? Y que adentro tenían unas teas, ¿ya? No es los trastornos espectro-autistas, sino una antorcha, ¿ya? Así se llamaban, teas, ¿ya? Porque a veces alguna persona puede entenderlo literal. Eran prácticamente las molotov de ese tiempo. Ahora, ¿cuál es la reacción del ejército? Al ver el puro ruido, escuchar las trompetas, huyen. Imagínense, ni siquiera tuvieron que enfrentarse. 300 personas contra un ejército gigante. Gedeón, dependiendo del Espíritu Santo, ahora entrega órdenes y le dice a una tribu que no era la suya, la de Efraín, y matan a 2 príncipes madianitas que los oprimían en un lagar, así como lo hacían ellos con los israelitas al principio. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, cierto? Unos jarrones, todo un ejército reducido con nosotros. En nuestra jornada con el Señor debemos recordar que Dios es lo suficientemente poderoso. Tenemos la tentación de nosotros creernos nuestros propios salvadores. Y el mayor peligro es que creamos que somos capaces de salvarnos por nuestros méritos. Siempre necesitamos aprender que es por la misericordia de Dios que somos salvos. Como cantamos, no podemos ganarla, no podemos merecerla. Es su amor el que se entrega a nosotros. Saber que Dios es poderoso nos ayuda a confiar más en Dios y menos en los números y en las probabilidades. No debemos atemorizarnos frente a circunstancias difíciles, porque mayor es el que está de nuestro lado. Por lo mismo, aun cuando tú, y esta es una reflexión para la iglesia,
aun cuando tú veas pocas personas aquí en esta iglesia, porque vemos asientos vacíos, ¿no? Y nos preocupamos, y esta situación nos puede abrumar, nos puede desesperar que no llegue gente, porque vamos, evangelizamos, hablamos a las personas y aún así no llega gente. El Señor está con nosotros, hermanos. Y eso es lo que el texto nos viene a reafirmar una vez más. No se abrume, no se desespere. El Señor es quien añade a las personas a la iglesia. Aunque tenemos un deber y debemos ser responsables en evangelizar, discipular, invitar a la iglesia, confía en el Señor primero. No entregue su ansiedad a incluso la obra de Dios. Porque aunque seamos 2 personas trabajando aquí, que obviamente son más, hay más hermanos trabajando. Aunque seamos 2 personas, Dios puede hacer mucho. Aquí Dios estaba haciendo mucho con una persona. No se abrume por los números, hermanos. Y sea responsable a la vez. Confía en el Señor y sea responsable. También nosotros debemos saber que si Dios es poderoso, nosotros somos débiles. Por lo tanto, Dios no solo obra a pesar de nuestras debilidades, Dios obra por causa de que somos débiles. Y este es el principio de la salvación, hermanos, porque no hay mérito en nosotros, sino que es Dios el que nos salva. Es el principio también del arrepentimiento, porque es en el arrepentimiento, cuando nosotros oramos delante del Señor, que nosotros reconocemos nuestras debilidades, nuestros fracasos, frente a un Dios que sabemos que tiene todo el poder para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Y en la medida en que nosotros entendamos cuán débiles somos y entendamos cuán grande es el Salvador que tenemos, cada vez nuestra perspectiva del Señor se va a ir ampliando. Cada vez vamos a ir viendo más bello a nuestro Señor. Cada vez vamos a amar más a nuestro Señor. Creer que Dios es poderoso es saber que Él puede darnos seguridad por medio de su palabra, por otras personas y por circunstancias, que es lo que estaba pasando con Gedeón. Nuestra respuesta frente a todo ese poder de Dios siempre debe ser la alabanza y adoración. Por eso usted nunca debe dejar de venir al culto, hermanos. Aunque sea vacaciones. Vamos a pasar al cuarto punto. El veneno del éxito, que está en el capítulo 8, de los versículos 1 al 21. En los capítulos anteriores hemos visto un cambio progresivo en Gedeón. De ser aquí el más débil, se ha convertido ahora en un guerrero valiente. En el capítulo 8 vemos la caída de Gedeón y cómo la Escritura nos advierte sobre estos asuntos. De hecho, en los versículos 1 al 3, la tribu de Efraín confronta a Gedeón por no llamarlos en el inicio de la guerra. Y es una situación difícil de tratar debido a la política familiar. Recuerden que Efraín y Manasés, la tribu a la que pertenece Gedeón, son tribus que descienden de José. Pero Efraín fue la tribu principal en recibir la bendición. Por lo tanto, ellos pensaban que Gedeón se quería robar el privilegio. Efraín tenía envidia y soberbia en este momento frente al líder del ejército. Por lo tanto, Dios tenía razón al disminuir su ejército. ¿Por qué? Porque Israel quería alabarse a sí mismo. La respuesta de Gedeón es humilde, sabia y con gracia. Todo lo que nosotros quisiéramos en un líder. Pero si ven en los versículos 4 al 9, la disposición de Gedeón cambia. Cambia. Porque se observa cuando comienzan a tener problemas con los guerreros, con los principales de Sucot y con los principales de Peniel. Observen ahí en el versículo 4, tenía a su ejército en un ritmo frenético, no los dejaba descansar, persiguiendo a sus otros líderes madianitas. Y el versículo 7, su respuesta comienza a manifestar orgullo. Siempre ha sido la mano del Señor la que ejerce justicia y ahora Gedeón quiere hacerlo por sus propias manos al trillar las carnes de los principales de Sucot con espinos y abrojos. ¿Ven el cambio? ¿Logran ver el cambio? De una persona que de principio era temerosa, ansiosa y ahora quiere matar ferozmente a las personas. Su corazón comienza a tener un cambio.
Cree en su fama y que todo se trata de él. Observen que cuando enfrenta a Peniel en el versículo 9, ni siquiera menciona a Dios. Dice que él mismo derribará su torre. Y observen que cuando nosotros no dependemos del Señor, comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo. Y en los versículos 10 al 17 leemos ahí una estrategia militar, bien planificada y ejecutada, con maniobras brillantes y ataques con sorpresa. Qué tremendo, ¿no? Gedeón de repente comenzó a ser habilidoso. Logra atrapar a Seba y a Salmuna, reyes de Madián, y procede cruelmente a castigar y a matar a Sucot y a Peniel, tal como lo había dicho. Termina matando a estos reyes. Pero en los versículos 18 al 21 se revela el motivo de persecución de Gedeón a estos reyes madianitas. En los versículos 18 al 19 indica que habían matado a los hermanos de Gedeón. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Gedeón? ¿Por qué cambió su carácter de pronto? Por venganza personal. Aunque le pide a uno de sus hijos que cobre venganza, al igual que él, era temeroso, y termina Gedeón ejecutando a estas personas. ¿Y ahora qué tiene que ver toda esta situación? Un Gedeón que ahora de repente cambió su carácter con nosotros. Tenemos que entender que el éxito puede ser venenoso y fatal. Muchas veces nos recordamos de Dios cuando nos va mal, ¿cierto? Oramos al Señor y pareciera que nuestros tiempos de oración se intensifican. Pero cuando nos va bien, rara vez nos acordamos de Dios cuando nos va bien. Rara vez le damos inmediatamente las gracias al Señor. Inmediatamente decimos gloria al Señor. Rara vez lo hacemos. Cuando nos va bien, muchas veces caemos en el mismo pecado que Gedeón, porque pensamos, es por nuestra fuerza, es por nuestras habilidades, es por mi inteligencia que pasó todo esto, es por la forma en que yo planifico que gané un ascenso, es por la forma en que yo hago tales cosas que me va bien y tengo dinero. El Señor coloca en estos versículos una advertencia gigantesca. Tengan cuidado con el éxito, porque puede volverse un ídolo y transformarlos en personas que anteponen la admiración y el orgullo. El éxito puede hacernos olvidar de la gracia de Dios, porque nuestros corazones están desesperados por creer que nos podemos salvar a nosotros mismos. Por esto debemos estar alerta cuando nosotros recibimos bendiciones, porque ciertamente el Señor nos puede bendecir, pero al momento debe ser instantáneo, que cuando recibamos bendiciones debemos darle gracias al Señor y glorificar su nombre de inmediato. El orgullo es fatal, queridos hermanos. Y el orgullo, ¿qué es lo que va a hacer con nosotros? Nos va a encurvar hacia nosotros mismos y nos vamos a ver todo el tiempo el ombligo. Y lamentablemente, ¿qué ocurre cuando nos miramos el ombligo? Dejamos de mirar a Cristo. Nos impide mirar a Cristo. Y algo más, nos impide mirar al prójimo. Textos como estos nos advierten de que el orgullo viene antes de la caída. Eso es lo que debían tomar atención las personas que yo le di en los primeros ejemplos en la introducción. Nosotros debemos ver todas estas cosas antes, porque si te miras a ti mismo, tampoco vas a lograr ver los obstáculos en el camino. El único antídoto para nuestro orgullo es centrarnos en Cristo, poner nuestra mirada siempre en Él y jamás apartarla. En el texto, la caída de Gedeón se debe a que desvió su mirada de Dios y se preocupó excesivamente en sí mismo, en sus problemas, en su venganza personal. El contraste es evidente. Anteriormente era consciente de su debilidad y entendía que la victoria solo podía ser por la gracia de Dios, por lo tanto adoraba a Dios. Pero ahora cambia la adoración a Dios por una adoración a su éxito, a su fama y a su orgullo. Por lo tanto, hermanos, para evitar caídas debemos estar siempre con una conciencia de nuestro lugar delante de Dios. ¿Y cuál es nuestro lugar delante de Dios? Somos débiles, somos dependientes y somos adoradores. Punto 5. El peligro de la idolatría, desde los versículos 22 al 35 del capítulo 8. Y en esta serie hemos hablado mucho sobre idolatría, ¿no? Lo hemos visto casi en cada sermón. Es un tema central en el libro y en toda la Escritura. Nuevamente aquí Dios nos va a advertir de sus peligros.
Y en los versículos 22 al 35, los israelitas llevaban mucho tiempo bajo líderes paganos, mucho tiempo bajo la mano de Madián. Así que piden a Gedeón que sea su rey. De hecho, la Reina Valera coloca ahí que sea su señor. Es una traducción un poco tímida, porque están pidiendo que sea su rey. Y la respuesta de Gedeón parece tener un poco de lucidez, diciendo que Jehová es el rey de Israel. Jehová es el Señor de Israel, dice Gedeón. Sin embargo, en la práctica cae en los ídolos. En la práctica cae en ídolos de dinero, poder y sexo. ¿Ya? Y véanlo ahí en los versículos 24 al 26, porque Gedeón hace una petición de botín de zarcillos, que eran aros, ¿ya?, de oro, y consigue 1.700 ciclos de oro, lo que aproximadamente sería 24 kilos de oro en la actualidad. Mucho dinero, sumado a todos los vestidos finos de las reyes de Madián. Gedeón aquí es conquistado por el deseo de obtener riquezas. La codicia lo comienza a consumir y tiene como ídolo el dinero. Quiere más y más. Y en los versículos 27 al 28, Gedeón hace un efod, que era una vestidura sacerdotal. Los sacerdotes eran aquellos que intermediaban entre Dios y los hombres. Traían todo el consejo del Señor. Y este texto aquí muestra varios ecos del Éxodo, como les decía en un momento. Porque cuando el pueblo de Dios se apartó de Dios, después de ser liberado, ellos hacen un becerro de oro a partir de zarcillos de oro. Entonces aquí Gedeón desea guiar una unión entre el poder sacerdotal religioso con el juez civil. ¿Qué quiere decir eso? Que él quiere concentrar todo el poder como líder, quiere todo el poder para sí, ya que tiene como ídolo el poder. Y en los versículos 29 al 32, Gedeón tuvo 70 hijos y muchas mujeres. Y en ocasiones los líderes políticos tenían muchos hijos para poder alcanzar alianzas políticas, ¿ya?, con otros lugares, reflejando nuevamente el ídolo del poder. Sin embargo, el diseño del Señor para el matrimonio siempre ha sido hombre y mujer sin yugo desigual. En la Biblia, las situaciones de poligamia siempre son mencionadas, pero son mencionadas ¿por qué? Porque generan consecuencias horribles. Y eso lo vamos a ver en el próximo sermón. Porque este hijo que va a nacer de esa poligamia va a traer devastación. De hecho, Gedeón tiene aquí como ídolo el sexo. Tuvo 70 hijos, hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Todos estos ídolos, toda esta situación que está viviendo aquí. En nuestra jornada cristiana siempre debemos estar atentos a adorar al Dios verdadero y no a la creación. El dinero, el sexo y poder son creación de Dios, es verdad, pero son regalos para disfrutarlos en una relación adecuada con Dios. No obstante, se vuelven ídolos cuando son dislocados del lugar que Dios nos entregó. Nuestro corazón es fácilmente cautivado en colocar alguna cosa como máxima importancia. Pero para el cristiano, lo más importante siempre debe ser Dios. Él es absoluto y todas las cosas son relativas. Por lo tanto, debemos estar atentos a las ilusiones, ansiedades y expectativas que crea nuestro corazón. Esto va a generar una desorientación de nuestros afectos. Y para tener nuestros afectos orientados, siempre debemos estar arraigados en el Señor. Por esto debemos cultivar las disciplinas espirituales, la oración y la lectura de la Biblia. Siempre te van a mantener en una adoración constante al Señor y tu corazón solo va a esperar en el Señor. Y por último, el servicio de labios, en los versículos 23 y 31 del capítulo 8. La situación del pueblo de Dios empeora cada vez que avanzamos en el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque aquí vean lo que dice del pueblo del Señor. Se prostituyeron. Cuando el juez aún gobernaba, generalmente pasaba que el juez moría y ellos volvían a pecar. Ahora están pecando incluso cuando el juez está presente. Vean que el pecado del pueblo se debe a que no quieren ser gobernados por Dios, sino por un hombre. Quieren ser gobernados por una persona. Ellos no necesitan un rey humano que obedecer, más bien tenían que obedecer al rey que ya tenían, que era Dios. Aunque el texto señala paz durante una generación, es una ilusión de paz.
producida por la adoración a sus falsos dioses. Recordemos que Gedeón llama a Dios de rey, le dice, el Señor es el rey, Jehová es el rey. Pero en realidad lo que ocurre en el capítulo 8 es que no es tan así, porque mientras en los capítulos 6 y 7 Dios está impulsando a Gedeón a ser valiente y tomar acciones, en el capítulo 8 no hay evidencia de que Dios esté guiando el actuar de Gedeón. De hecho, vean ahí el capítulo 8 cuando lleguen a su casa, estudienlo de nuevo y vean si Dios intervino en alguna parte. Gedeón solamente está pronunciando a Dios en sus labios. Gedeón sirve a Dios de labios, lo honra con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Porque dice que Dios es rey y vive como si fuese todo lo contrario, porque tiene una fidelidad fragmentada y una obediencia selectiva. Gedeón determina su vida como si él fuese su rey. De hecho, la evidencia más pura de que lo que les estoy diciendo es verdad, es que el hijo que tiene con una concubina se llama Abimelech, lo que en el hebreo significa mi padre es rey. Imagínense, le puso a un hijo el nombre mi padre es rey. Se está identificando a sí mismo como rey. La vida de Gedeón es un paradigma para Israel, porque todo el pueblo está viviendo en ingratitud delante de Dios y viven vidas hipócritas. Entonces, ¿qué tiene que ver este Gedeón hipócrita con nosotros? Observen que los líderes que caen pueden seguir hablando de Dios mientras le dan la espalda activamente a Él. Nuestro corazón puede ser muy irónico e hipócrita, hermanos. Incluso puede pasar, y puede que esta sea quizás tu experiencia, que puedes orar y leer la Biblia y luego al momento estar pecando delante del Señor, siendo horriblemente hipócritas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay una incongruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. La Biblia advierte en reiteradas ocasiones a tener cuidado de tener la doctrina correcta acompañado de una vida impía. Eso no es posible, no debería ser así. En nuestra jornada con el Señor debemos procurar crecer en carácter. En otras palabras, que nuestras creencias, nuestros afectos y nuestras prácticas estén organizadas alrededor de Cristo Jesús. Por esto, cuando la Escritura habla de elegir líderes, llama a observar más su carácter, más que las actividades que ellos realizan. Realmente debemos cuestionarnos a partir de la Escritura, ¿quién está organizando nuestra vida? ¿Será que lo estamos haciendo alrededor de nuestros criterios? ¿Estamos viviendo para nosotros? ¿O estamos organizando nuestra vida alrededor de Jesucristo? Tengamos cuidado, hermanos. Somos advertidos por el Señor para no vivir un mero servicio de labios. De hecho, todo lo contrario, somos llamados a que nuestro corazón esté cautivado por Jesucristo, para que de nuestros labios brote una adoración sincera que descansa en Dios. A eso fuimos llamados. Y ya para concluir, en nuestra jornada cristiana nosotros somos alentados a caminar con nuestra mirada puesta en los ojos de Cristo, sabiendo que Dios está presente, que es suficientemente bueno y es suficientemente poderoso. Pero también somos advertidos a cuidarnos del veneno del éxito, del peligro de la idolatría y del servicio hipócrita de nuestros labios. Y quiero terminar esta predicación leyendo un texto de 1 de Corintios, capítulo 10, de los versículos 1 al 12. Si pueden, acompáñenme en la lectura. Primera carta a los Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, los versículos del 1 al 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Somos el pueblo de Dios que ha alcanzado los fines de los siglos. Así que no subestimemos el camino de Gedeón. Somos llamados por Dios a estar alerta en nuestra jornada cristiana para no caer. La única manera en que nosotros vamos a perseverar es si nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús y si nuestro único alimento, así como decía el texto, es Cristo. Volvamos a Cristo en arrepentimiento por nuestra idolatría, por nuestra hipocresía, por fidelidades fragmentadas, por obediencias selectivas y por nuestros deseos desordenados. Roguemos su perdón y vivamos con fe en Él. Jesús es un mejor Gedeón, porque a diferencia de Gedeón, él tenía todos los derechos para exigir el servicio y la adoración como rey, pero él resistió la tentación de gobernar con poder sobre las naciones cuando se le fue ofrecido por Satanás. Él rechazó el éxito y el poder conseguidos de una manera ilícita. Jesús vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús recibe toda autoridad en el cielo y en la tierra después de ofrecer su vida en amor al Padre y en amor a su iglesia. Y Él es quien nos rescata de la tentación de honrarnos a nosotros por el éxito y de odiarnos por el fracaso. El Hijo de Dios murió para que estemos sentados con Él en los lugares celestiales y así mostrar su gracia, amor, bondad y poder abundante. Confiemos en aquel que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, y derramó su gracia para que seamos salvos. Sigamos caminando nuestra jornada con el Señor, queridos hermanos y hermanas, porque aquel que comenzó la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Él es quien nos resguarda, nos guarda y nos preservará para que algún día nosotros estemos delante de Él. Y delante de Él ciertamente no moriremos, porque estaremos cara a cara y estaremos en paz con Él. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que ciertamente es compleja, pero aún así alimenta a aquellos que somos sencillos y humildes de corazón, Señor. Gracias porque tu palabra hoy nos ha alimentado, porque tú, Cristo, eres nuestro alimento y nos invitas, Señor, a una vez más poner nuestra mirada en ti, Señor. Guárdanos, Señor, en nuestro peregrinaje contigo, Señor, en nuestra vida contigo, en nuestro tiempo contigo, Señor, siempre guárdanos. Que las lecciones que hoy día obtuvimos a través de tu palabra, de que tú eres siempre bueno, de que tú eres siempre poderoso y de que siempre estás con nosotros y nos recuerdas de que tú estás con nosotros. Ayúdanos a que esas promesas, Señor, calen en nuestro corazón para nuestro caminar diario, para que mañana cuando nos despertemos y vayamos a nuestras jornadas difíciles, algunos al colegio, universidad, trabajo, Señor, podamos recordar que tú eres nuestro alimento, podamos recordar que tú eres quien nos sustenta, que tú eres quien nos protege, que cuando nosotros vamos a esos lugares, lo hacemos porque estamos contigo, Señor. Recuérdanos eso siempre y guárdanos, Señor. Guárdanos cuando estamos frente a la tentación. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del maligno. Tu palabra, Señor, nos llama a estar advertidos, con cuidado, alerta, Señor. Danos un corazón, Señor, que siempre se percata de esas cosas, que siempre estemos evaluando y examinando nuestro corazón delante de ti, Señor. Que así podamos elevar oración como el salmista lo decía. Examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. Señor, que esa sea nuestra oración.
Guárdanos de caer. Guarda esta iglesia de que sus líderes caigan, de que esta iglesia por completo caiga, Señor. Protégenos por tu nombre, Señor. Por tu amor, protégenos, Señor, de caer y dejar en descrédito tu nombre, Señor. Guárdanos para que siempre glorifiquemos y para que también crezcamos en ti, crezcamos en santidad, para que crezcamos, Señor, si así es tu voluntad, en número, Señor. Te rogamos, Señor, que nos hagas responsables, Señor, del evangelio que tú nos has entregado y de que siempre, Señor, estemos conscientes de que porque Jesucristo murió y resucitó, tú siempre estás con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.